Mi esposo, Julian Wayne, es considerado un genio de la pintura contemporánea. Lo llaman el arquitecto de las almas, y por sus lienzos los coleccionistas están dispuestos a pagar millones en las subastas de Sotheby's. Pero hay una verdad que solo conoce la oscuridad de nuestro ático. Julian no ha sostenido un pincel en 10 años. Cada línea, cada sombra, cada pincelada que provoca el éxtasis de los críticos es obra mía. Yo soy Alice, su esposa inestable, su musa secreta y su prisionera más valiosa. Hoy él prepara su mayor exposición sin saber que yo ya he preparado el trazo final que borrará su nombre de la historia del arte para siempre. La mansión de Julian Wayne, en las afueras de Greenwich, Connecticut, era la encarnación perfecta de su ego. Una estructura de vidrio, hormigón frío y metal mate, escondida entre viejos robles que parecían congelados en un grito silencioso. La prensa local llamaba a la casa el templo de cristal del arte, pero para Alice era un acuario. Las paredes eran transparentes para el mundo, pero impenetrables para ella. Alice estaba de pie en el ático, donde se encontraba el taller principal. El aire allí era denso, impregnado del dulzor del aceite de linaza, el olor punzante del disolvente y el aroma pesado y terroso del tabaco caro. A Julian le gustaba entrar solo para inspirarse con el olor de su trabajo. Frente a ella se alzaba el lienzo, el triunfo del vacío. Llevaba 5 meses trabajando en él. Era una obra monumental destinada a consolidar el estatus de Julian como un clásico viviente. En la pintura se veía un horizonte difuminado, donde el cielo se fundía con el océano en una paleta enfermizamente hermosa de grises, azules y tono ceniza, capaz de provocar un vértigo físico en el espectador. Alice sentía temblar sus dedos. No había comido en 10 horas. Julian creía que el hambre agudiza la percepción del color. «Te obsesionas otra vez con detalles que nadie verá, querida», resonó la voz de Julian. Estaba de pie en la puerta, iluminado por la suave luz del atardecer. A sus 55 años lucía impecable. Las canas en las sienes le daban un aire distinguido, y el costoso suéter de cachemira color marfil reforzaba su imagen de intelectual exitoso. En las manos sostenía una bandeja de plata con un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca. «Bebe», ordenó, extendiendo la bandeja. «El doctor Stern dijo que has vuelto a quejarte de ansiedad. No queremos otro episodio justo antes de la inauguración, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Casi destruyes la confesión del viento. Tuve que mantenerte 2 semanas en la unidad cerrada para que recuperases la cordura». Alice tomó la pastilla con lentitud. Conocía ese juego. Si se negaba, él llamaría a los enfermeros con el pretexto de proteger su propia salud. Colocó la medicina sobre la lengua y bebió el agua. Julian observó atentamente su garganta, esperando ver el trago. Buena chica. Ahora trabaja. Quiero que para la mañana esté terminado el ángulo inferior derecho. El curador del Metropolitan vendrá a almorzar. Cuando él se fue, Alice esperó exactamente 60 segundos. Se acercó al lavabo en la esquina del taller, introdujo 2 dedos en la boca y vomitó. La pastilla, que aún no se había disuelto, salió junto con el agua. Lo hacía cada día desde hacía 1 año. Ella abrió el grifo, borrando las huellas de su pequeña victoria. Luego se acercó a la ventana. La niebla de Connecticut era real, no como la de sus pinturas. Era viva y fría. «Ni siquiera imaginas lo que firmarás esta vez, Julian», susurró. Sacó de un escondite bajo el caballete un pequeño frasco que parecía un disolvente común, pero dentro había una mezcla de su propia invención. Empezó a trazar números sobre el lienzo. No eran simples signos, eran fechas. 20 de septiembre, el día en que él la internó en una clínica bajo un nombre falso. Cada pincelada de aquella pintura invisible era como una aguja clavada en la muñeca vudú en la que se estaba convirtiendo el cuadro. ¿Cómo se convirtió Alice en un fantasma? Ocurrió poco a poco, como se seca la pintura. Hace 10 años, era una graduada de la Escuela de Arte con los ojos llenos de fuego. Julian era su profesor. La deslumbró con su carisma, su experiencia, su mundo, y luego simplemente robó su talento. Al principio fueron consejos, después empezó a retocar sus obras, y un día vendió uno de sus bocetos bajo su propio nombre, diciendo que era necesario para su futuro en común. «El dinero será para nuestra galería, cariño». Luego la galería pasó a ser suya y ella se convirtió en su secreto.
El verdadero horror comenzó cuando intentó irse. Julian no suplicó. Simplemente llamó al Dr. Stern. Stern era un hombre de sonrisa amable y conciencia inexistente. Juntos construyeron la historia de su inestabilidad. Unos cuantos medicamentos fuertes, algunas crisis provocadas, y Alice Wayne fue oficialmente declarada enferma mental mientras su marido se convertía en el héroe abnegado que la cuidaba en casa. Pero cometieron un error. Le dejaron los pinceles. Alice empezó a llevar una doble vida dentro de su propia cabeza. De día era la paciente apática, de noche científica y vengadora. Comenzó a estudiar la química de los pigmentos. Le interesaban los compuestos luminiscentes que reaccionaban solo a una determinada longitud de onda. Compraba los ingredientes por internet utilizando la tarjeta de una de las amantes de Julian, cuya contraseña había descubierto espiando. Una de esas amantes era Mia, una chica ingenua que creía que Julian se divorciaría por ella. Alice los veía en el jardín a través de la ventana del taller. Julian le susurraba a Mia las mismas palabras que una vez le había dicho a ella. Te destruirá igual que a mí, pensaba Alice, triturando cristales de metales raros en un mortero. Pero tú formarás parte de mi obra maestra. Reunía pruebas. Encontró documentos que demostraban cómo Julian sobornaba a una compañía farmacéutica para obtener sedantes experimentales. Grabó su conversación con Stern con una grabadora escondida dentro de una estatuilla en el despacho. Stern, piensa demasiado. Necesito que esté en un estado de semisueño, pero que aún pueda sostener el pincel. ¿Podemos ajustar la dosis? Julian, eso es peligroso para su corazón. Me importa un comino su corazón. Necesito el triunfo del vacío para noviembre. Esa grabación ahora estaba guardada en una nube cuyo enlace Alice planeaba enviar a los principales medios del país 10 minutos antes de la inauguración de la exposición. Los días previos a la muestra se fundieron en un ciclo interminable de dolor, olor a trementina y simulación de locura. Alice aprendió a convertir su rabia en cálculo frío. Cada movimiento del pincel era parte de un mecanismo complejo. No solo pintaba, colocaba minas de efecto retardado en los lienzos que Julian consideraba suyos. El taller se convirtió en un laboratorio. Cuando Julian viajaba a la ciudad para reunirse con mecenas o cenar con Mia, Alice abandonaba su papel de muñeca rota. Trabajaba con pigmentos que encargaba bajo la apariencia de cosméticos o materiales raros de restauración. Su principal aliada se convirtió en la química. Ella desarrolló una fórmula a base de compuestos de lantánidos. Estos elementos tienen una propiedad única. Son casi invisibles bajo la luz diurna o artificial común, pero bajo radiación ultravioleta de espectro estrecho, UVA, con una longitud de onda específica, comienzan a fluorecer con intensidad. Alice pasaba las noches experimentando con la concentración exacta para que las inscripciones no produjeran ni el más mínimo reflejo cuando se examinaran con una lámpara UV convencional, de las que a veces usaban los galeristas para verificar la autenticidad de las firmas. Ella necesitaba otro espectro, el que se utiliza en criminalística. «Necesitas dormir más, cariño», dijo Julian, apareciendo de pronto en el umbral un miércoles por la noche. Sostenía en las manos el catálogo de la próxima exposición. «Tus ojos se ven horribles. La gente pensará que te torturo». Alice dejó el pincel con lentitud. Sentía la pintura seca arder bajo sus uñas. «Solo quiero que todo sea perfecto, Julian. Es tu legado». «Exactamente». Se acercó al cuadro central y pasó el dedo por el borde del marco. «Legado. ¿Sabes que la Galería Morrison aseguró esta colección por 18 millones? Eso vale más que toda esta casa. Has creado algo». Vaciló un instante como si le costara admitirlo incluso ante sí mismo. «Algo verdaderamente grandioso. Es una lástima que el mundo nunca sepa qué manos lo hicieron. Pero ese es el precio de la paz, ¿no? Tú obtienes seguridad. Yo obtengo reconocimiento. Un intercambio justo». Alice casi se echó a reír. ¿Seguridad? Su seguridad consistía en que el Dr. Stern venía una vez por semana a revisar sus reflejos y recetarle una nueva tanda de neurolépticos destinados a convertir su cerebro en gelatina.
Aquella noche, Stern llegó más tarde de lo habitual. Parecía nervioso. Julian, tenemos que hablar a solas, dijo sin siquiera mirar a Alice. Se dirigieron al despacho y cerraron la puerta con llave. Alice conocía bien ese sonido. Se acercó a la rejilla de ventilación de la pared de su habitación que comunicaba con el despacho. Un antiguo detalle arquitectónico de la mansión que Julian había olvidado. Se está volviendo demasiado concentrada. Oyó la voz de Stern. Hoy vi sus ojos. No parece alguien que esté tomando la dosis que le prescribí. Si arma una escena en la inauguración, no solo tu reputación sufrirá, también mi licencia. No te preocupes. La voz de Julian era tranquila, casi aburrida. Después de la apertura la llevaremos directamente desde la galería a Puerto Tranquilo. Los documentos ya están firmados. He obtenido la tutela completa. Ya no tendrá derecho a opinar, solo estará presente, como un mueble. Alice apoyó la frente contra la pared fría. Puerto Tranquilo era una institución privada para los incurables, de donde nadie regresaba en pleno juicio. Era una sentencia de muerte entre paredes blancas. Volvió al taller. Sus dedos ya no temblaban. Tomó el pincel más fino, de pelo de Marta. En el cuadro Anatomía de la traición, un lienzo monumental con frutas abiertas y cristales rotos, empezó a escribir, en letras minutas, los códigos de acceso a la nube privada de Julian. Allí se guardaban todas sus maniobras financieras, las grabaciones de sus conversaciones con Stern y, lo más importante, los videos de las cámaras ocultas del taller donde se veía con claridad cómo ella pintaba cada línea mientras él bebía whisky en un sillón cercano. Sabía que él no había revisado las cámaras en meses, estaba demasiado ocupado admirándose a sí mismo. El toque final fue la firma. La colocó en el centro mismo de El Triunfo del Vacío, exactamente sobre el lugar donde Julian solía trazar su amplia rúbrica negra. La suya era distinta, pequeña, caligráfica, aplicada con el compuesto fosforescente que debía estallar en luz. Alice Miller, autora. Trabajó hasta las 4 de la madrugada. Cuando el sol comenzó a atravesar la niebla de Connecticut, Alice lavó los pinceles por última vez. Miró sus manos. Estaban cortadas, manchadas de pintura imposible de borrar, pero eran libres. El viernes llegaron los transportistas. Julian supervisaba personalmente cada caja. Estaba eufórico, bromeaba con los trabajadores, bebía champán desde las 10 de la mañana. «Bueno, Alice», se acercó a ella cuando sacaron el último cuadro. «Es hora de prepararse. Mañana por la noche te convertirás en la esposa del mayor artista contemporáneo. Y el domingo por fin podrás descansar de todo esto». La besó en la frente. Sus labios estaban fríos como el hielo. Alice le devolvió la sonrisa, una sonrisa que él interpretó como sumisión, pero que en realidad era la sentencia de muerte de su carrera. Sí, Julian. Mañana todo terminará. Subió a su habitación y sacó un pequeño vestido negro. En el forro ya estaban cosidas memorias USB con copias de todos los documentos. No pensaba huir, pensaba incendiar su mundo desde el centro mismo del fuego. La noche previa a la inauguración en la Galería Morrison siempre estaba cargada de una tensión eléctrica especial. Era un enorme espacio en Chelsea, un antiguo almacén industrial transformado en un templo blanco y estéril, con techos de 6 metros y parquet impecable. Julian lo llamaba una hoja en blanco para su genio. A las 2 de la madrugada, la galería debía estar vacía. La seguridad recorría las salas solo una vez por hora. Alice llegó en taxi 2 calles más allá, vestida con un mono de trabajo robado y una gorra que ocultaba su rostro. En su bolso, en lugar de pinturas, llevaba herramientas y 6 lámparas de luz negra de 365 nanómetros. Entró por la puerta de servicio. Julian, imprudente, mantenía la contraseña a la vista. En la sala central, bajo fundas protectoras, estaban sus obras. Sustituyó rápidamente 6 focos clave por las lámparas ultravioleta que iluminarían los lienzos principales. Mientras trabajaba bajo el techo, apareció un guardia. El haz de la linterna recorrió la pared y se detuvo bajo la escalera. El teléfono en su bolsillo vibró. Era Julian. Alice se quedó inmóvil, pero al guardia le dio pereza revisar los niveles superiores y se marchó. A las 4, conectó su computadora portátil y modificó los ajustes del control remoto.
Ahora, el botón final de la presentación activaba la luz ultravioleta y bloqueaba el sistema. La única forma de apagar la luz era cortando los cables. Al salir, se detuvo frente a El triunfo del vacío. «Mañana hablarás», susurró, «y tu voz será mía». La mañana de la inauguración comenzó con un escándalo. Julian no encontraba sus gemelos favoritos y su ira se esparció por toda la casa como un veneno. «Alice, ¿dónde los pusiste, estúpida inútil?», gritaba, irrumpiendo en su habitación. Alice estaba sentada frente al espejo, ya vestida con el vestido negro que había preparado. Su rostro era una máscara de completa calma. «Están en el despacho, Julian, en el segundo cajón a la derecha. Tú mismo los pusiste allí ayer». Él se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos se entrecerraron. «Hoy estás demasiado tranquila. ¿Stern te dio doble dosis?» «Sí», mintió ella. «Me siento muy ligera, como si no estuviera aquí». «Exactamente como deberías sentirte». Su tono se suavizó mientras se acercaba. «Eres la sombra de un gran hombre, ¿recuerdas? La sombra no tiene voluntad propia, solo repite los movimientos del maestro. Hoy saldremos ante ellos. Sonreirás, tomarás mi mano y permanecerás en silencio. Si alguien pregunta por la técnica de las pinceladas, dirás que yo trabajé en éxtasis y tú solo me preparabas el café. ¿Entendido?» Completamente, Julián. Solo café. Llegaron a la galería en una limusina negra. Ya en la entrada, multitudes de paparazzi los esperaban. Los flashes cegaban. Julián salió primero, extendiéndole la mano a Alice con aire de dueño. Ella pisó la alfombra roja, sintiendo bajo sus tacones el frío asfalto de Nueva York. Era su caldazo y su pedestal al mismo tiempo. Dentro todo era impecable. Copas de champán Crystal, camareros con guantes blancos, el aroma de lirios y perfumes caros. Allí se reunía toda la élite, magnates petroleros de Texas, estrellas de Hollywood en busca de prestigio intelectual y críticos cuyo solo comentario podía arruinar carreras, excepto la de Julian Wayne. Él se creía intocable. «¡Oh, Julián, es increíble!», exclamó la dueña de una cadena hotelera señalando la primera pintura de la serie. «Estos colores, ¿cómo lograron transmitir tanta profundidad de sufrimiento?». Julián bebió un sorbo de champán, hizo una pausa teatral y pronunció su discurso preparado. «Saben, el sufrimiento es el combustible del arte. Me encerré meses en el taller sin ver el sol. Buscaba este matiz en la oscuridad de mi alma. Fue agotador, pero el resultado», gesticuló hacia la sala, «el resultado está ante ustedes». Alice estaba a 3 pasos de él. Cada palabra era un golpe de látigo. Vio al Dr. Stern junto a la barra, observándola con atención, sosteniendo un maletín médico, por si acaso se rompía. Incluso le guiñó el ojo como a una vieja conocida con quien compartía un secreto sucio. En la sala apareció Mia. Vestía de rojo, atrevido, brillante, como una mancha de sangre sobre la nieve. Se acercó a Julián y sin mirar a Alice posó la mano sobre su antebrazo. «Es tu mejor noche, querido», susurró lo suficientemente alto para que Alice lo escuchara. Julián ni siquiera se inmutó. Se sentía un dios. «Damas y caballeros», proclamó, levantando la copa, «les pido un momento de atención. Ahora nos acercaremos a la obra principal de esta colección, El triunfo del vacío. Este cuadro cambiará su percepción del espacio». La multitud lo siguió hacia la sala central. Alice iba al final. Sentía la pequeña memoria USB en su bolsillo. 1 minuto antes había enviado el último correo electrónico. Destinatarios: The New York Times, Art Forum, BBC News y la Fiscalía del Estado. Asunto: anatomía de un crimen. Julián se situó frente al lienzo cubierto. «¿Ven el vacío?», preguntó teatralmente. «Pero en él está todo». Tiró del cordón, el terciopelo cayó. La luz de los focos, los mismos que Alice había preparado, aún era normal. La pintura era hermosa. Un silencio reverente llenó la sala, roto solo por suspiros de admiración. Y ahora, miró al técnico junto al control, sin saber que solo ejecutaba la voluntad de Alice.
Quiero mostrarles la verdadera magia de la luz. Apaguen los focos principales, dejen solo el acento. El técnico presionó el botón. La sala se sumió en una oscuridad absoluta. Por un instante, los invitados contuvieron la respiración. Era la misma pausa teatral que Julian adoraba. Se erguía, orgulloso, esperando que la suave luz resaltara su genialidad. Pero en lugar de un resplandor dorado, estalló un fuego muerto, violeta azulado. Las lámparas ultravioletas cobraron vida con un zumbido característico. La luz no era delicada, resaltaba cada mota de polvo en el aire, cada fibra de los trajes caros y cada arruga en los rostros de los presentes. Pero el verdadero horror comenzó en los lienzos. El triunfo del vacío cambió primero. El hermoso paisaje brumoso desapareció, como disuelto en ácido. En su lugar surgieron letras irregulares y agresivas que ardían con un verde tóxico. Me llamo Alice. Lo pinté 3 veces más de lo que tú contaste el dinero a Stern. Un sonido recorrió la sala, parecido a un suspiro colectivo de un animal herido. Julian se estremeció. Se giró hacia la pintura, sus ojos se abrieron como platos y la copa de champán se le escapó de los dedos, estallando en miles de fragmentos. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de broma? Su voz se quebró en un jadeo. ¡Apaguen esto! ¿Quién lo hizo? Corrió hacia los técnicos, pero la luz continuó transformando el espacio. En la pared contigua, donde colgaba la obra La voz del silencio, ahora brillaban claramente cifras, números de cuentas bancarias en las Islas Caimán y fechas de transacciones. Justo debajo ardía la palabra, liquidación. «¡Miren!», gritó alguien entre la multitud, señalando Anatomía de la traición. Allí, en medio del bodegón, apareció el texto de la correspondencia privada de Julian con el Dr. Stern. Cada palabra era nítida, como un veredicto. Aumenten la dosis. Empieza a hacer demasiadas preguntas sobre derechos de autor. Necesitamos que solo sostenga el pincel, no que piense. Los críticos, que minutos antes elogiaban la profundidad conceptual, ahora retrocedieron ante los cuadros como si fueran leprosos. Los reporteros, rápidos en reaccionar, encendieron las cámaras. La luz de los flashes se mezcló con el ultravioleta, creando una atmósfera psicodélica de infierno. Julian corrió hacia el panel de control, empujando a los camareros. Oprimía los botones furioso, pero la pantalla del terminal solo parpadeaba en rojo. Access denied. System locked. «Alice», gritó, girándose. Fuiste tú, loco». Se lanzó hacia ella, su rostro convertido en una máscara de odio. Mia, que estaba junto a él, cubrió su cara con las manos e intentó abrirse paso hacia la salida. El Dr. Stern ya estaba cerca de la puerta, pero 2 hombres en traje lo detuvieron, impidiéndole salir. Alice no se movió. Se mantuvo en el centro de la sala, y la luz violeta la hacía parecer un fantasma que finalmente había encontrado carne. «No estoy loca, Julian», dijo con voz serena y fría, cortando el alboroto histérico de la sala. «Tú lo sabes cada vez que entraste al taller y me viste morir sobre cada pincelada mientras inventabas otra mentira para la prensa. No eres nadie sin mí», jadeó de furia, deteniéndose a un paso de ella. «Yo creé tu mundo, te di esta casa, estas pinturas. Eres solo una herramienta». «No, Julian, yo soy la autora, y tú solo eres la firma, fácil de borrar». Sacó el smartphone del pequeño bolsillo del vestido y lo levantó. «En este mismo momento, todos tus registros con Stern, los videos de las cámaras del taller y copias de los informes financieros están llegando a las redacciones. El mundo no ve el triunfo del vacío, el mundo ve tu disección». Julian miró a la multitud. Solo vio cámaras, cientos de objetivos capturando su caída, su grandeza, su nombre, sus millones.
Todo se desmoronaba como un lienzo quemado. Intentó decir algo, pero solo emitió un jadeo patético y cayó de rodillas frente a El triunfo del vacío, donde brillaba el nombre Alice Miller. Pasaron 3 meses. Nueva York ya discutía nuevos escándalos, pero el caso Wayne Stern quedó en la historia del arte como el precedente más sonado del siglo. Julian esperaba sentencia en prisión preventiva. Sus cuentas estaban congeladas y la mansión de Connecticut en subasta para pagar compensaciones. El Dr. Stern llegó a un acuerdo con la fiscalía, revelando detalladamente cómo Julian le pagaba por control farmacológico sobre su esposa. Esto enterró definitivamente cualquier posibilidad de justificación para Julian. Alice no asistió a ninguna audiencia. Desapareció de los radares de la prensa al día siguiente de la inauguración. Galeristas de todo el mundo la buscaron, ofreciendo contratos con cifras inimaginables, pero ella no respondió a ninguna llamada. Hoy estaba lejos de Nueva York, en un pequeño estudio frente al océano. Se acercó a un nuevo lienzo, completamente blanco. Volvió al trabajo. El sol se deslizaba lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo con colores que ningún Julian Wayne podría haber robado jamás. Alice sabía. Su jaula estaba vacía no porque alguien hubiera abierto la puerta, sino porque ella misma se había convertido en el cielo.